universidades de aquí, de la costa Caribe, pues que nos están apoyando con su presencia, que es la mejor manifestación de confianza. Esta mañana, pues, nos estuvieron acompañando el vicerrector de Uninorte, Joaquín Han. También nos estuvo acompañando, pues, el doctor Consuegra, rector de Unisimón. Han venido amigos, pues, de la Universidad Autónoma del Caribe. Mis saludos para el vicerrector David Lusqueta. También han estado con nosotros, pues, amigos de la Universidad de la Costa, con Mario Mauri. En fin, unir dentro de este territorio caribe, pues tiene buenos amigos que nos acompañan. Gracias por estar aquí y gracias, pues, por acompañarnos. Estas mesas, cuando se habla de la universidad, se sabe cuándo empiezan, pero no se sabe cuándo terminan. Digo que no sé cuándo terminan porque terminan cuando dice el moderador, hasta aquí hemos llegado, porque podríamos estar una eternidad hablando de los problemas, los desafíos, los retos de la universidad. Incluso se trata de mesas muy abiertas, porque temas que se tratan en una, después vuelven a ser tratados en otra. Quizás es lo que nos pasa a los universitarios, que dedicamos mucho tiempo a todo lo que es el debate y quizás nos falta el pragmatismo, pues para marcarnos la consecución de unos objetivos en un futuro que está marcado por la incertidumbre. Hoy tenemos, esta tarde, la primera mesa, lleva por título Los futuros de la educación superior. Muchos de ustedes se preguntarán, pues, ¿por qué los futuros y no el futuro de la educación superior? Yo les voy a dar lo que pienso, y es que el mundo universitario está abierto a muchos escenarios. Son muchas las posibilidades que se nos ofrecen, con sus luces y con sus sombras. Quizás, si no hubiese existido la pandemia, pues muchos de los temas que estamos abordando aquí no hubiesen tenido el papel protagónico que están teniendo. Pero la pandemia ha marcado un antes y un después en muchísimos escenarios y también ha marcado a los actores de forma diferente. El mundo de la economía no es el mismo después de la pandemia, tampoco el mundo de la política. ¿Qué podríamos decir del mundo de la cultura? Yo, cuando en esta pandemia me han entrevistado en alguna ocasión, ¿pero usted cómo nos define lo que viene? Digo, sencillamente incertidumbre. Que quizás, pues, tiene también una luz y una sombra. Cuando hablamos de los futuros de la educación superior, de esa amplitud de escenarios que se ofrecen ante una institución milenaria, pues he de decirles que hay palabras o conceptos que son clave. Digitalización, gobierno de las universidades para conseguir la eficacia y la gestión, internacionalización y movilidad. Podríamos hablar también de lo que es la nueva gestión del talento humano docente e investigador. Reputación, posicionamiento, ranking, evaluación, acreditación. Las universidades nacen al amparo del Mediterráneo, en una cultura grecorromana y con un marcado matiz judeocristiano. Posteriormente se trasladan a América y siguen perviviendo. Creo que han sido unas instituciones que se han adaptado muy bien al signo de los tiempos. El modelo napoleónico se adaptó muy bien a la necesidad de formar funcionarios para el Estado. El modelo humboldtiano introdujo el papel clave de la investigación. El modelo colonial, que nos encontramos como aportación de España, pues, a América Latina, traslada lo que era, pues, a la San Marcos o de Lima o a la San Carlos de Guatemala, lo que se estaba haciendo en Salamanca, en Granada o en la propia Santiago. Yo la verdad es que me encuentro, pues, sencillamente, como diría Thomas Mann en La montaña mágica, pues, a hombro de gigantes, porque tengo aquí a tres grandes gigantes de la educación superior. Tengo, por un lado, pues, al padre Harold, que aparte de ser un gran universitario, es un gran amigo. Yo cada vez que vengo a Colombia quedo con él, por amistad y sobre todo porque aprendo mucho de sus enseñanzas. Dirige una universidad que es Uniminuto, un referente en Colombia.
de lo que es la responsabilidad social corporativa y de lo que es del hacer de la educación superior un instrumento para corregir desigualdades sociales. Y luchando ahora mismo para conseguir, lo conseguirá en breve, la acreditación de alta calidad. Una universidad con más de 160.000 estudiantes. Padre Harold, pues, se ha formado en Italia. Compartimos un territorio común que es Ecuador y, sobre todo, es un universitario de vocación y de pasión. También nos acompaña, pues, Moisés Wasserman, rector de la Nacional. Yo a Moisés lo conocí en el mes de junio y la verdad es que charlé pausadamente con él en alguna ocasión. Me quedé maravillado con un artículo que escribió después de visitar San Millán de la Cogolla, donde el titular era: no aquí nació el castellano, no aquí nació el español, sino aquí fue bautizado. Yo ese artículo lo compartí con mis compañeros de colegio mayor, de residencia universitaria, y se lo decía en la comida: Moisés, no te ponen un altar de milagro, porque impactaste en mis amigos. Moisés acaba de hacer recientemente una publicación sobre la educación en Colombia y para UNIR es un orgullo tenerlo en el Consejo Asesor. ¿Y qué puedo decir de Rafael Pujol? Seguramente si empezara a contar cosas, tanto públicas como privadas, pues el que daba la mesa redonda soy yo. Para mí también es un honor estar en UNIR con Rafael Pujol, porque aprendo cada día de él, especialmente de su trato humano, de su paciencia, de su visión universitaria. Rafael Pujol ha sido todo en la Universidad Española. Rector de la Complutense de Madrid, asesor con varios gobiernos para la reforma universitaria, director de diversas publicaciones que vislumbran cuáles son los retos y desafíos de la enseñanza superior. No creo que en eventos de otras características o de similares al este puedan encontrar un panel tan enriquecedor, con distintas visiones, pero con un mismo denominador común: la pasión por la universidad. Los que nos dedicamos al mundo universitario no hemos venido aquí a hacernos ricos. Si hubiésemos querido hacernos ricos, pues nos hubiésemos dedicado al mundo de la banca, nos hubiésemos dedicado a ser, pues, agentes bursátiles, quizá estaríamos en el mundo de la construcción. La gente que se dedica a la enseñanza y especialmente a la enseñanza superior es gente vocacional. Vocacional por la docencia, vocacional por la investigación, que no es otra cosa que desplazar las fronteras del conocimiento. Y, por supuesto, también por la gestión. Y con nosotros pues, nos acompañan 3 grandes gestores universitarios, de instituciones muy diferentes, pero todas ellas apostando por la calidad y la excelencia. Yo no quiero decir nada más, ya están presentados. Les voy a dejar pues, que aborden cuáles son los futuros de la enseñanza superior en este siglo XXI, donde, insisto, la incertidumbre es el rasgo distintivo, aunque también creo que la pandemia no solamente nos ha hecho más humanos, creo que nos ha hecho conscientes de nuestras debilidades. Si después de esta pandemia nos quedara bien claro que el ser humano es un ser frágil, pues creo que habríamos ganado bastante. Les dejo con ellos, que seguramente nos aportarán una experiencia y una visión para jóvenes personas que nos dedicamos al mundo universitario. Pienso, por ejemplo, en David Lusqueta, al cual conocí en la Universidad Autónoma del Caribe y que desde el primer momento nos entendemos. O pienso, por ejemplo, en la decana de UNIR de Derecho, Lola Herrán, con la cual uno se aprende sobre todo de su simpatía y de su sabiduría. Pues les dejo con ellos. Si les parece, no sé por quién empezar. Quizás por la confianza para que rompa el hielo y ponga ese gracejo colombiano, empezaremos con el padre Harold, porque tengo confianza con él. Padre, aquí como en los toros, le cedo a usted el testigo. Ahí sí. Bueno, muy buenas tardes a todos y agradeciéndole a Manuel su deferencia en la presentación
y por supuesto a todos los amigos y amigas que hoy nos reunimos aquí para seguir soñando, yo diría, para seguir pensando en esto que nos apasiona. Le decía al doctor Wasserman y a Gonzalo hace un momento, tomándonos el café, que qué bueno poder pensar en la educación siempre, qué bueno apasionarnos por ella. Sabemos que es un bien pues que no tiene precio, y todo lo que podamos realmente darle en el tiempo, la vida, las ideas, los sueños, sabemos que redunda en actos de amor, diríamos en esta tarde, muy desde mi vocación sacerdotal. Y lo hacemos todos, yo creo. Y pensar en esta mesa sobre los futuros de la educación superior, me voy a permitir al menos ser un poquito filósofo. Usted sabe que como cura soy un poco filósofo, y quisiera como enmarcar esta reflexión en algo que leía en estos días en el Observatorio de Educación del TEC de Monterrey. Algunas frases que tomé y que me parece bien importante para hablar de los futuros de la educación superior. No podemos avanzar hacia el futuro sin antes hacer una limpieza profunda, sin antes entender esos problemas que hemos pasado por alto y que venimos arrastrando desde hace mucho tiempo, haciendo que el camino sea más pesado, pues avanzamos con un gran peso en nuestras espaldas. Pensar en el futuro de la educación superior es poder hacer una limpieza profunda de muchas cosas que a lo mejor hemos cargado incluso sin necesidad. Pero también cuando hablamos del futuro, normalmente hacemos trampa. Miramos adelante ignorando lo que tenemos detrás. Intentamos anticiparnos al futuro haciendo predicciones que comúnmente idealizan el futuro de tal manera que nos hace pensar que vale la pena abandonarlo todo hasta el presente. Advierte la persona que escribe este artículo ahí en el Observatorio de Educación del TEC de Monterrey, Andrés García Barrios. Y creo que pues hace alusión a ese gran filósofo francés Edgar Morin a propósito de lo que significa educar en el presente y futuro de nuestras generaciones. Pero sin una estrategia a futuro, evidentemente, lo innovador corre el riesgo de volverse rutina, de tal forma que las cosas, a fuerza de renovarse, acaban por permanecer siempre igual. Y creo que ahí hay otra categoría importante de lo que significa pensar en el futuro de la educación superior, desde el punto de vista de lo que es precisamente esa palabra innovación. Y por último, si algo hemos aprendido estos 2 últimos años de esta pandemia, es la absoluta imprevisibilidad del futuro. Sin embargo, esto no significa que no podamos planear, que no podamos visualizar o preparar el terreno. Eso que llamamos hacer espacio, la limpieza de la que habla este autor. Aquello que tenemos que limpiar para hacer espacio, para que quepa lo nuevo, para que quepa la innovación, para todos estos años que están por venir, y solo hay que evitar ciertas trampas para que no nos enredemos en esas trampas. Yo quiero insistir en esta primera palabra de mi intervención porque creo que pues pensar en este futuro es precisamente asumir estos elementos que este autor nos está expresando aquí en su reflexión. Futuro es innovación, futuro es poder limpiar los pesos que hemos realmente cargado a lo largo de la historia de nuestro sistema educativo. Futuro es posibilitar realmente que algo nuevo nazca. Y yo creo que, y lo he dicho en múltiples escenarios donde he podido participar con otros colegas, finalmente es entender que
que el mundo y el paradigma educativo hoy evidentemente es otro. Es otro, y desde allí pues tenemos que sabernos ubicar y por supuesto responder a ese paradigma que nos exige muchas cosas. Y en ese orden de ideas, pues yo creo, y lo hemos dicho y lo escuchamos en la presentación de la nueva revista desde el coloquio que tuvimos hace 2 días allí en Bogotá con la doctora Cecilia María y muchos colegas que estábamos ahí presentes, evidentemente estamos en la cuarta revolución, muchas prácticas y muchas tecnologías en educación superior hoy que atraviesan todo lo que puede ser el presente y el futuro de la educación. Evidentemente, yo siempre lo he dicho, no son solamente soluciones tecnológicas a favor del proyecto educativo, cualquiera que sea, sino que tiene que ser realmente una apropiación de esas soluciones tecnológicas en función de lo que significan esos procesos de formación desde el punto de vista pedagógico y por supuesto desde el punto de vista didáctico. Y creo que ese es el reto y el desafío que tenemos las instituciones de educación superior, más allá de un ecosistema de tecnologías que seguramente pueden ser de las mejores tecnologías del mundo, pero si esas no se apropian y se incorporan a los procesos didácticos y pedagógicos en el marco de nuestros proyectos educativos institucionales, en el marco de los procesos de aprendizaje y enseñanza, en el marco de la formación de nuestros docentes, maestros, profesores, en el marco de los sílabos y currículum de nuestros programas académicos y campos de conocimiento, podremos, como yo lo digo muy coloquialmente y se lo digo a mi gente en Uniminuto, mucho fierro, pero nada de resultado. Fierros, fierros y fierros, pero ojalá pudiéramos ver eso revelado en los aprendizajes, competencias y habilidades de nuestros estudiantes. Y creo que evidentemente la tecnología marca un desafío muy, pero muy importante para la educación superior, pero quisiera ir un poquito más allá, como la tercera palabra que quisiera expresar en esta tarde, desde estos minutos que me han dado. Tuve la oportunidad, Victoria, de leerme el resultado de la consulta pública sobre los futuros de la educación superior de la UNESCO, que está recién salido hace 8 días. Fue el viernes pasado precisamente la presentación mundial de este documento. Caminos hacia el 2050 y más allá. Y yo creo que esa encuesta que recoge más de 1000 encuestados, nos está diciendo unas verdades muy significativas para pensar en este futuro de la educación superior. Y yo diría que finalmente los 4 caminos hacia el 2050 y más allá están dados precisamente por las realidades de contexto y fundamentalmente por lo que significa la educación al servicio de esas realidades de contexto. Y yo creo que es parte de lo que hoy nos sentimos todos los que estamos involucrados en el mundo educativo, de cómo nuestras instituciones, nuestros modelos, nuestros sistemas, nuestros ecosistemas educativos están de frente a las realidades de contexto. Evidentemente no somos organizaciones no gubernamentales, ni mucho menos, porque finalmente estamos generando un conocimiento en el marco de funciones sustantivas, docencia, investigación y proyección social o extensión, pero creo que todas ellas hoy están girando en torno a lo que significa ser una institución con un proyecto de educación superior de frente a esas realidades de contexto, y pienso, por ejemplo, en esos 4 caminos desde el punto de vista de la calidad de vida de las personas. Pienso en el cambio social desde el punto de vista de las transformaciones de modelos económicos, sociopolíticos, que afectan, por supuesto, al ser humano hoy más que nunca y a las condiciones de nuestro mundo, a lo que significa el cuidado de la casa común, como lo llamamos nosotros en el lenguaje francisco, o el medio ambiente o el cambio climático. En fin, creo que ese es otro de los grandes aspectos que interpelan la apuesta de una educación de presente y de futuro, y por supuesto también lo que ya expresaba el desarrollo de la tecnología. Ahí hay un vínculo de la educación
cualquiera que sean sus niveles, porque no solamente desde el punto de vista del nivel de educación superior, pero evidentemente para la educación superior es un imperativo, por así decirlo, desde el punto de vista ético, de que ese vínculo de verdad sea lo suficientemente amarrado para que estemos de frente a estas grandes realidades que el mundo de hoy nos está, digamos, interpelando. Y desde esa perspectiva, digamos, yo diría que ese futuro de la educación superior, evidentemente, pues nos lleva a pensar en una educación superior para todos, equidad, inclusión, justicia. Evidentemente son palabras y categorías que cobran una gran importancia en el contexto de la educación superior global. Pues sabemos las estadísticas, las colombianas, las españolas, latinoamericanas, las globales. Evidentemente la masificación, en el contexto de la masificación de la educación superior, es una realidad y hemos avanzado muchísimo desde el punto de vista del acceso y la cobertura, pero todavía pues hay mucha necesidad de que esa educación superior sea para todos. ¿La cámara dónde está puesta? No las de aquí. ¿La cámara dónde está puesta hoy? ¿Dónde está la cámara? En el estudiante. En el estudiante está puesta la cámara. Y yo creo que una educación superior centrada en los estudiantes, en lo que significa realmente ese actor, que son los estudiantes y sus aprendizajes, es algo que hoy por hoy y en el futuro, por supuesto, hablando de esos futuros, son necesarios. Finalmente, son proyectos de vida que están buscando a través de la educación una apuesta de desarrollo humano, una apuesta de desarrollo social, sostenible, evidentemente, como talento humano, no solamente una perspectiva profesionalizante, y aquí quiero ser muy claro desde el punto de vista de mi visión humanista de la educación, comparto que tiene que ser profesionalizante, pero creo que estamos llamados a entregar un poco más desde el punto de vista de la formación ética ciudadana, desde lo que significa la responsabilidad social, desde lo que es un proyecto de vida en función de la construcción de un territorio, de contexto, de país, de mundo, en una visión global, local, global, que creo que pues evidentemente hoy nos exige esa formación de nuestros estudiantes. Una manera de organizar el conocimiento, evidentemente hoy el conocimiento está en todas partes, decimos, está en la nube, con posibilidad de alcanzarlo fácilmente, pero yo creo que hay que organizar ese conocimiento. No todo esa bolsa de conocimiento pues está al servicio de lo que son los desafíos, precisamente el contexto al cual he hecho alusión, y ahí pues lo he dicho y lo he reflexionado también académicamente desde el punto de vista del actor, profesor, maestro, tutor, acompañante, porque creo que no pasaremos de moda en ningún momento, a pesar de que exista esa bolsa tan grande de conocimiento, pero alguien tiene que ayudar a organizar y a orientar ese conocimiento que finalmente tendrá que ser gestionado, tendrá que ser apropiado socialmente, y alguien tiene que de alguna forma acompañar esos procesos de organización del conocimiento. Y por supuesto, ya lo expresé, todas esas conexiones de la educación superior con la realidad de que pueda una educación servir a la sociedad, a hacer una sociedad mucho más inclusiva, a mejorar la situación del planeta, a una educación superior sin fronteras, por supuesto, y un contexto global en escenario local, como ya lo he expresado. Creo que hay temas claves para terminar relacionados con esta educación superior del futuro, desde el punto de vista de una educación que tiene que estar conectada en múltiples niveles, desde el punto de vista de la conexión con la sociedad de forma inclusiva,
desde el punto de vista de una educación que tiene que estar conectada con el planeta, con el mundo, con la tierra, con la casa común, de una educación que tiene que estar conectada con las realidades territoriales, locales, de contexto, pero también con una mirada global, ir y venir de un lado al otro, y una educación conectada también con todas las fronteras que nosotros podamos tener en mente, sin fronteras, por supuesto, pero sabiendo que geográficamente pues tiene que ser así. Y también yo creo que hay otro tema clave en esta perspectiva de futuro, como lo he expresado ya, desde el punto de vista de una educación superior para todos, disponible, accesible a todos y impulsada por los temas de la justicia social, de la equidad y de la inclusión, evidentemente siempre con los atributos propios de la educación superior, atributos que son calidad, atributos que son pertinencia, y diría yo que esos dos de manera especial, hablando de esos atributos que pues hemos hecho un esfuerzo grande en el mundo, en nuestros países, en América Latina, por supuesto de acceso y de cobertura, pero creo que siempre será un tratamiento de la educación superior integrando estos 4 atributos que estarán permanentemente presentes. Eso pues es lo que de alguna manera hoy puedo compartir con ustedes y espero pues ya que tendremos una ronda de preguntas, poder ampliar los aspectos que a bien pues he podido presentar aquí. Muchas gracias. Muchas gracias, Padre Harold, por esta intervención. No podíamos esperar menos del rector de Uniminuto y de uno de los directivos de Ascún. Lo que más le admiro es que se ha abordado muy bien al tiempo, 10 minutos exactos. Veo que las homilías también tienen que estar tasadas, ¿no? Muy criado en la campana, en el timbre. Bien, pues después de la visión del Padre Harold, que la refleja muy bien todas las semanas en La República, yo puedo leerlo a primera hora de la mañana todos los domingos. Paso la palabra pues al rector Moisés Wasserman, una persona referente también en el mundo de la educación superior colombiana y que durante mucho tiempo dirigió una institución señera, la Universidad Nacional. Adelante, Moisés. Muchas gracias, Manuel, muy amable. Y muchas gracias por la invitación a esta mesa tan interesante. Pues realmente dicen que, perdón, que es más conveniente ser historiador que profeta. Y eso es cierto, pero ser profeta es divertido a veces y entonces por eso se puede intentar hablar de futuro. Se podría hablar tanto que podríamos llegar al futuro hablando del futuro, pero entonces yo me voy a limitar a 4 puntos nomás para no llevarlos tan lejos y para que no nos llevemos tan lejos. Me parece que el primer punto que hay que considerar para futuro es el pago de las deudas del pasado. Es decir, tenemos deudas pendientes y cuando uno habla de futuro uno tiene la tendencia a declararle caducidad a las deudas pasadas, pero están ahí y hay que pagarlas. Y yo creo que todavía nos hace falta. Pues el objetivo de la educación es dar oportunidades a los jóvenes, es fomentar la equidad, es fomentar la movilidad social y ahí tenemos aún deudas que tenemos que pagar. Y esas pues la pongo como la primera tarea hacia el futuro para que no olvidemos que están allá. A esas deudas se nos sumaron, como vimos esta mañana, otras acumuladas en la situación de la pandemia. Pues vimos que hay distintos impactos en distintos ámbitos y en distintas instituciones, pero no me cabe duda de que hay impacto, de que han tenido impacto y que una de las tareas futuras para los educadores, para los
para quienes manejan instituciones educativas, por supuesto, o programas educativos, es una época de reparación. Es decir, no hay duda de que tendremos que emprender primero reflexión, primero entender qué es lo que pasó, pero tendremos que emprender también una labor importante de reparación. El segundo, digamos, el segundo punto que veo hacia el futuro es que ya vivimos y se está acelerando un cambio en los ámbitos de educación, en los ámbitos incluso físicos de educación. Es decir, las aulas se están desconfigurando, las instituciones se están desconfigurando positivamente, en mi opinión. Se está, no tanto desconfigurando, diría reconfigurando la tarea de los maestros y de los profesores. Es una tarea diferente y se está reconfigurando también el papel del estudiante en su propio programa de estudio, y cada vez más el estudiante tendrá un poder sobre su programa formativo, y eso me parece que es un futuro que se aceleró un poco en los últimos tiempos, que ya se estaba dando y que tenemos que ver con esperanza y con impulso hacia él. Pero también están cambiando los lugares en los cuales se estudia y en los cuales se aprende. Ya empiezan a surgir lugares nuevos. El trabajo se está perfilando, el lugar de trabajo se está perfilando como un lugar de estudio. No simplemente que en el trabajo uno aprenda las cosas que tiene que hacer en el trabajo, no, que se configura realmente como un lugar de formación. Y eso pues obviamente está conectado con la formación continua, con el hecho de que cada vez va a ser mucho más importante la formación a lo largo de la vida. Se están reconfigurando los sitios de investigación. Antes el sitio de investigación era el laboratorio, ya no es solo el laboratorio. Ahora hay tanques de pensamiento, hay oficinas de consultoría, hay infinidad de lugares diferentes donde se está llevando a cabo investigación y generación de conocimiento y transmisión de conocimiento. Entonces ese segundo digamos, aspecto de futuro, lo llamaría el de los nuevos ámbitos, la reconfiguración realmente de los ámbitos en los cuales se lleva a cabo la enseñanza y el aprendizaje. El tercer punto de futuro de educación que quería tocar es el hecho de que cada vez más hay que formar para algo que no es conocido, para lo desconocido. Y creo que eso es bastante claro para todos nosotros. La rapidez de la obsolescencia de los conocimientos es cada vez mayor. Es tan rápida la obsolescencia que algunos de los futurólogos dicen que una persona que está estudiando hoy va a tener 5 oficios durante su vida. Algunos dicen que 7 oficios durante su vida. No que va a cambiar de lugar de trabajo, que va a cambiar de oficio 5 veces durante la vida, que va a tener oficios que hoy no existen, que hoy no se conocen, va a enfrentar problemas que ni siquiera sospechamos. Y ese es un reto fenomenal para los educadores, para los formadores. Es decir, tenemos que pensar cómo formamos una persona para algo que no sabemos qué es. Y eso me parece que es un reto fenomenal, es un reto sumamente interesante también.
Es decir, ¿qué tipo de formación se hace? Esta mañana se habló mucho de las formaciones transversales y tiene mucho que ver con eso también. Es decir, la capacidad que tienen las personas para poder enfrentar y resolver un problema del cual en la universidad no le contaron nada, del cual no sabía nada en la universidad, sus profesores no sabían nada en la universidad. Y por supuesto no podían habérselo transmitido. Y ese es un reto extraordinariamente interesante y eso requiere un esfuerzo educativo nuevo, una reflexión nueva, una forma completamente diferente de abordar la educación y el aprendizaje. Esta mañana Victoria lo dijo en una forma muy delicada y adecuada, yo lo voy a decir en una forma un poco más brutal y grosera, pero se habla mucho de la pertinencia y de mirar qué es lo que el mercado está pidiendo, pero en un ámbito de obsolescencia tan rápido como el que acabo de describir. ¿Qué sentido tiene eso? ¿Qué sentido tiene eso? Es decir, si yo recojo las necesidades del mercado en este momento, construyo un programa que me toma, si soy extraordinariamente veloz, 2 años en construirlo y luego un par de años de registros, etcétera, y entra la primera promoción y sale 4 años después, en 7, 8 años, pues eso ya no es pertinente. Eso ya no es pertinente. Y lo diría con una frase al estilo aforismo chino, yo diría que la pertinencia no es relevante. Es otro del acercamiento realmente que hay que hacer, es decir, lo pertinente es una formación sólida, una formación general, una formación para la capacidad de la autoformación, para la capacidad de enfrentar problemas, de resolver problemas, de encontrar la información que se requiere y de saber discriminar entre esa información lo que es bueno y lo que es malo y para saber recombinar esa información en forma productiva para abordar problemas. Y eso pues lleva al cuarto punto que quería plantear, y es que el futuro inevitablemente trae cambios pedagógicos y cambios tecnológicos muy importantes. La tecnología en sí no es un fin. No creo que nadie, pues fuera de los que son expertos en producir tecnología, los educadores no podemos ver a la tecnología como un fin. Pero es un medio que nos puede ayudar realmente a resolver nuestros problemas y a llegar al fin. Y no hay duda que eso se va a imponer. Es decir, no sabemos cuál es la mejor pedagogía. Tendremos que hacer experimentación y tenemos que hacer una experimentación cuidadosa, porque los resultados de la experimentación con pedagogía se ven muchos años después y se hacen con gente. Pero es posible hacerla y se ha hecho y se puede avanzar cuidadosamente con una pedagogía que nos lleve a lograr aquellas cosas que dije anteriormente. ¿Cuál es la mejor tecnología? Pues la que nos ayude a resolver los problemas cada momento, y esa tecnología va a tener la misma velocidad de obsolescencia o mayor todavía que lo que mencionábamos antes con respecto a otros conocimientos. Pero precisamente si la persona está formada adecuadamente, si el maestro tiene la actitud que debe tener, pues irá cambiando la tecnología de acuerdo con las necesidades. Lo que sí es totalmente seguro, o por lo menos muy probablemente seguro, es que la tecnología va a jugar un papel fundamental en
en los sistemas educativos del futuro. Insisto nuevamente, no como un fin en sí, sería muy equivocado abordarlo como un fin en sí, pero sí como un medio excelente para lograr ese fin. Y el mejor maestro en todo este ámbito de cambios pedagógicos y tecnológicos, pues es un maestro con muy alta flexibilidad, con una gran capacidad de aprendizaje propio, y creo que se perfila cada vez más. Me sorprendería que no siguiera esa tendencia. Cada vez más se perfila el maestro más como un acompañante en el camino que como un instructor, o menos aún como un entrenador. Pues son 4 adivinanzas de futuro, pero me parece que como se perfilan las cosas, es muy posible que esas 4 tareas van a ser tareas nuestras para los próximos años, o de ustedes, mejor dicho, para los próximos años. Muchas gracias, profesor Wasserman, por sus palabras. La verdad es que cuando escuchaba al profesor Moisés Wasserman me acordaba de un sociólogo polaco, Prior Stonkat, que tiene un maravilloso estudio sobre lo que es el tiempo. El profesor Wasserman pues, nos hablaba de, estamos formando jóvenes que cuando van a salir, pues resulta que ya las competencias con las cuales había que prepararlos han quedado totalmente oxidadas. Y es que precisamente en nuestras sociedades líquidas lo que se ha revolucionado ha sido el tiempo. Hemos pasado del tiempo eterno al tiempo evento para estar ahora mismo en el tiempo acontecimiento, donde todo se come en cada momento. Somos como yogures que tienen una fecha de caducidad cada vez más rápida. Pues ahora estamos con el profesor Pujol, que es una mirada privilegiada hacia el sistema universitario. Insisto en un aspecto, para mí es un privilegio trabajar a su lado. Para mí es un privilegio pasar casi todos los días cuando va a tomar el café y tener 15 minutos de charla con él, porque es una auténtica lección magistral. Dirige en UNIR el Observatorio sobre los Futuros de la Educación Superior. Un instrumento que ya ha dado lugar a varios productos científicos por las mejores plumas y gestores universitarios. Solamente con una persona como el profesor Pujol, que sabe tener paciencia, amistad y, sobre todo, mirar con largo recorrido, se pueden montar experiencias de esta categoría. Le cedo la palabra, pues, con un amigo cotidiano, donde yo en muchas ocasiones le digo, usted es como Don Quijote y yo soy su Sancho Panza, que es la fase en que me encuentro en estos momentos. Como todo profesor universitario he pasado por Sancho el Fuerte, Sancho el Bravo y ahora estoy en Sancho Panza. Gracias, maestro Pujol. Bueno, muy buenas tardes a todos. Gracias, Manuel, por esas exageradísimas palabras. Como decía Unamuno, tan merecidas por otra parte. Yo recuerdo, y me gusta hablar más desde el atril que desde la silla, y recuerdo que en una ocasión tuve el honor de recibir una distinción por parte de la presidenta de la República de Panamá. Y entonces cuando me subo al atril me pasan una nota que yo pensé que sería una nota de protocolo. Trátela usted de tal manera, dígale esto o no le diga lo otro. Pero cuando leí la nota decía simplemente, por favor, sea breve. Bueno, pues voy a ser breve con todos ustedes para no cansarles en exceso. Y son tantos los temas que hay detrás de esos futuros de la universidad que pensé en seleccionar tan solo alguno de ellos. Y voy a hacer una serie de reflexiones sobre 3 cuestiones prioritarias. En primer lugar, lo que podríamos llamar la imprescindible digitalización. En segundo lugar, la necesidad de redefinir la oferta educativa. Y la tercera es el tema de la formación continua.
Yo no voy a hablar de la importancia que tiene la digitalización, porque eso estamos convencidos todos absolutamente. Sí leí una cosa que me llamó la atención hace muy poquitos días, y es que la COVID ha permitido en muy poco tiempo alcanzar los niveles que sin ella habríamos tardado más de 15 años. Por lo tanto, lo que ha producido la COVID es una aceleración de algo que ya estaba ahí, y la COVID ha sido un catalizador de ese proceso. Yo lo que quiero es ser muy práctico en este tema de la digitalización y decirles, desde mi punto de vista, aquellos retos que nos plantea a las instituciones educativas la digitalización. Y yo creo, seguramente habrá más, que al menos estos son importantes. En primer lugar, debemos de evitar a toda costa que la digitalización produzca desigualdades entre los estudiantes como consecuencia de la falta de conectividad o del problema de inexistencia de los recursos adecuados para utilizar. En segundo lugar, hay que tener muy presente que la digitalización es un proceso que no es barato, que es un proceso caro, que va a exigir el acceso a recursos esenciales, por ejemplo, la inteligencia artificial, y que eso va a requerir más financiación pública, acuerdos entre las instituciones para abaratar los costes de adquisición y acuerdos con los grandes proveedores tecnológicos para favorecer su implantación. En tercer lugar, a mí me parece que es importantísimo un cambio de cultura y de mentalidad en instituciones en las cuales hay una cierta aversión al cambio. Y eso va a exigir, desde mi punto de vista, al menos dos cosas. En primer lugar, que los equipos directivos lideren el proceso de transformación, ya que a veces todavía se escuchan defensas encendidas sobre la enseñanza presencial, que nadie discute evidentemente su valor, y se descalifica lo virtual, porque todavía es considerada esta modalidad de enseñanza como una modalidad menor o inadecuada, sobre todo para determinado tipo de usuarios. Y en segundo lugar, creo que es necesario decirlo, esto va a exigir una transformación de los profesores que, de acuerdo a las encuestas que uno puede manejar, no han sabido o no han podido pasar de lo presencial a lo virtual con los niveles de calidad exigibles. En España, por ejemplo, la reconversión del profesorado se está haciendo muy difícil como consecuencia del alto envejecimiento de nuestras plantillas docentes. Hay profesores, salía esta mañana, alguien lo decía, que han abandonado tempranamente la universidad por considerar que su reciclaje ya no era compatible con su edad. Y hay que tener muy presente, se ha dicho esto de muy diversas maneras y yo lo voy a decir de una manera distinta y complementaria, que la verdadera enseñanza virtual no consiste en meter la universidad tradicional en el ordenador. Eso es algo completamente distinto. Y también hay que mencionar en este tema de la digitalización y como un desafío, como un reto, el hecho de que las universidades, que son instituciones que evidentemente han intentado una transformación digital, que no significa solo introducir tecnologías digitales como, por ejemplo, los campus virtuales u otras herramientas sin alterar la esencia y los principios convencionales que la definen, y eso
es incompleto. Yo creo que las universidades debemos intentar ser innovadoras e incluso disruptivas, lo cual supone un concepto de digitalización mucho más fuerte, con capacidad tractora y efectos relevantes para el conjunto del sistema. La diferencia es sustantiva porque no es lo mismo digitalizarse a remolque de la disrupción que crean otros o ser disruptivos propiciando desarrollos tecnológicos que puedan potenciar la competitividad, el crecimiento y la generación de nuevos empleos. Mi segunda reflexión hace referencia a la necesidad de redefinir la oferta educativa. Las razones son muy claras. Los alumnos se quejan de que salen de la universidad sin los adecuados niveles de empleabilidad. Hay una encuesta de la Fundación Universidad Empresa en la que 6 de cada 10 alumnos españoles dicen no estar preparados a nivel profesional cuando salen de la universidad. Sobran profesionales en determinadas áreas, aunque a nadie se debe impedir estudiar aquello que considere conveniente. Nos faltan estudiantes STEM. En España se estima que las enseñanzas STEM generar 1 millón de puestos de trabajo vinculados a estos currícula y, sin embargo, nuestro sistema es incapaz de generar una cuarta parte de estos profesionales. En la mayoría de nuestros planes de estudio no hay suficiente enseñanza de las competencias que convierten hoy día tan necesarias como los conocimientos, especialmente porque en el futuro, como todos sabemos, ya ha salido aquí, Moisés lo decía, el 60% de los niños que ahora están estudiando van a trabajar en unas profesiones que nos resultan completamente desconocidas. La tercera cuestión, para no agotar demasiado tiempo, es el tema de la formación continua. ¿Por qué la formación continua? Moisés también insistía en la rapidez con la que hoy día los conocimientos se quedan obsoletos, pero hay otras razones a las que añadir, como por ejemplo que hoy hay tecnologías que cuando nuestros profesores se formaron, nuestros profesionales se formaron, eran completamente desconocidas, no existían, porque hay profesiones nuevas, como mencionábamos hace un instante, o por ese proceso de envejecimiento demográfico que en nuestras sociedades occidentales determina que vaya a haber más senior que desarrollen su actividad durante más tiempo en el mercado laboral. Y esas personas, evidentemente, necesitan una formación complementaria a la que adquirieron en su día. Europa, en los próximos 5 años, arroja esta cifra: 120 millones de europeos tendrán que reciclarse profesionalmente. Y en España se calcula que 1 millón de profesionales cada año ven sus conocimientos desactualizados. Son cifras importantes. ¿Y qué necesitamos para esta formación continua? En primer lugar, hay un concepto que se utiliza con frecuencia en estos momentos, que es el concepto de just in time, que quiere decir la necesidad de actualizar a profesionales para que no se conviertan en un cuello de botella de sus empresas, de sus instituciones. Alguien decía, bueno, ¿y para qué voy a hacer el esfuerzo en formar unos profesionales? Lo hago y luego se me van. Bueno, pues más caro que esto es no formar a esos profesionales y que se queden en las empresas. También creo que es necesario ese doble concepto que hoy manejamos en la formación continua, que es el upskilling, que significa nuevas competencias para optimizar el desempeño de una actividad, y el reskilling, que es el reciclaje de profesionales para adaptarlos a nuevos puestos de trabajo.
En definitiva, trabajos más especializados, sería el upskilling, o trabajos más versátiles, profesionales más versátiles, que sería el reskilling. Y hay la necesidad de establecer un pacto para esto entre los 4 grandes interlocutores del mercado laboral y del sistema educativo. Los propios trabajadores deben de convencerse que necesitan actualizar sus conocimientos casi al año de haber terminado sus estudios. Un estudio sobre el futuro inmediato nos dice que dentro de pocos años quizás vaya a haber tantos estudiantes mayores de 25 años como menores de esa edad. En segundo lugar, las empresas. Las empresas se tienen que dar cuenta de la absoluta necesidad de propiciar la formación de sus trabajadores. El tercero es el de las universidades. Las universidades nos estamos centrando mucho más en la preparación del pregrado o del máster de las maestrías y nos estamos olvidando un poco de la formación continua. Y tenemos que tomar ese toro por los cuernos y ser capaces de ofrecer productos flexibles y en unas condiciones económicas accesibles para los usuarios. Y por último, la administración educativa, que tiene que apostar de manera decidida por esta formación permanente. Y todo eso, permítanme, todas estas cosas y muchas más, por supuesto, permítanme resumirlas en lo que dice una canción de rock que está contenida en un álbum, y quizás decirles a ustedes esto delata mi edad, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? La canción a la que me refiero está en el álbum The Wall, que es de ese grupo magnífico que se llamaban los Pink Floyd, que probablemente ustedes hayan oído hablar de ellos. En el álbum The Wall de los Pink Floyd se dice: necesitamos una nueva y una mejor educación. Muchas gracias. Gracias, profesor Pujol. Los Pink Floyd siempre serán unos clásicos, como usted. Pues hemos tenido 3 visiones con distintos acercamientos a la realidad. Yo soy de las personas que soy muy machadiano y pienso que la verdad pues es muy difícil llegar a ella. A lo sumo acariciamos certezas. Ahí está ese poema de Machado de tu verdad, la verdad, vayamos juntos a buscarla, la tuya guárdatela. Pues hemos tenido 3 visiones sobre los futuros de la universidad. El padre Harald, en esos artículos de la República dominicales, siempre nos lanza pues unas ideas fuerza que creo que están calando bastante bien en el mundo universitario colombiano. Moisés Wasserman nos hablaba pues de esa necesidad de formación que tiene una sociedad como la nuestra, en la que los cambios son cada vez más constantes y más rápidos. Y el profesor Pujol nos ha hecho un paseo pues por la digitalización, por la formación continua, por la adaptación de la formación a la realidad, no solamente mercantil, sino la realidad social, esa sociedad civil tocqueviliana. Abro el turno de preguntas para el público, tenemos un espacio. Insisto en lo que decía al principio, son ustedes unos privilegiados por tener a 3 figuras clave de sus sistemas educativos y con su trayectoria para poder preguntar sobre lo que son los futuros de la universidad. Se abre el turno de preguntas. ¿Alguien quiere intervenir? ¿Por aquí? Ahí veo aquí al principio el micrófono, o si no, yo paso este. Yo hago de todo. Soy una especie de chinchinero a lo chileno. Toco la orquesta, paso las cartas. Por aquí tienen ya el micrófono. Primera pregunta. Sí, profesor. La verdad, felicitar a los panelistas
En mi caso particular, y haber asistido todo el día a estos módulos, me he sentido muy gratificado con las enseñanzas que he recibido acá. Realmente el conocimiento es una escalera interminable en la cual uno cada día sube un peldaño más hacia un conocimiento que es infinito. Igualmente pienso que la educación cumple con esos parámetros. No voy a hacer una pregunta propiamente dicho, sino una reflexión que tengo respecto a lo que he escuchado prácticamente en todo el día y sobre todo lo que se habló acá en este módulo, que es interesantísimo. Hablaron, por ejemplo, el rector de la Universidad Nacional habló de la igualdad, ¿cierto? Pienso que la educación, si nosotros analizamos la igualdad de la historia de los romanos decían que había que tratar a los iguales iguales y a los desiguales desiguales. De pronto en este momento, y voy a llevar esa aseveración a un ejemplo en nuestro país, después Norberto Bobbio revolucionó eso y con 3 preguntas sencillas estableció lo que es la igualdad. Realmente él decía qué bienes se van a repartir, qué bienes o gravámenes se van a repartir, entre quiénes se van a repartir esos bienes o gravámenes. Y la otra pregunta que él decía era qué criterios se tenían para repartir esos bienes y gravámenes. Si nosotros nos vamos a lo puntual, por ejemplo, lo que hablábamos de igualdad, si nos vamos a eso, yo creo que difícilmente se podría cumplir en nuestro medio, porque también se habló de la tecnología, se habló de las edades, y yo pienso que cuando se habla de la tecnología, la desigualdad sí está, porque pongamos que el Estado, un Estado de bienestar, decida proveer a las personas de menos recursos con equipos, pero vamos a ver qué tipo de equipos, qué tipo de señales recibe esa población. Hoy en día, para poder estar tú actualizado, tienes que tener una señal de internet por encima de 200 gigas y tienes que tener un equipo que tenga un procesador muy veloz, que tenga ya no esos discos duros mecánicos, sino sólidos, ¿sí?, en los cuales mínimo de 1 terabyte, tienes que tener una memoria RAM mínima de 16 para poder tú estar al día. Entonces, hagámonos la pregunta, nuestra sociedad, inclusive en las universidades privadas, tenemos esa posibilidad de que todo el mundo tenga esa igualdad frente a eso. En cuanto a los docentes, muchos docentes valiosos, tengo conocimiento, se han retirado por el temor que tenían a entrar en ese mundo tecnológico importante que maneja y que si uno no lo maneja, pues se está quedando en el tiempo y en el espacio. Al futuro de la educación estamos hablando. Otra cosa que me inquieta es dónde quedó, y que eso fue en la charla pasada, en el módulo pasado, dónde quedó ese docente, como lo había hablado, creo que usted, profesor, el docente que tiene que hacer presencia. Y si nos vamos a la educación constructivista, y uno de los padres de ella, que fue Vygotsky en 1931, manifestó que había una teoría de la neurona espejo, que el docente, el tutor, me llamaba la atención cuando el rector de la universidad habla que ya ese tutor no, sino un acompañante. Entonces, ese tutor que estaba allí por Vygotsky, que habló de la neurona espejo, de la zona de desarrollo proximal, que yo sé que muchos acá conocen, pues ¿dónde va a quedar con la tecnología? Con cámaras apagadas de los estudiantes, con docentes también con cámaras apagadas, en donde no podemos percibir lo que usted dijo esta mañana aquí, que muchas competencias no se van a poder dar. Entonces, realmente es un reto importante que tenemos los educadores a futuro, a construir unas nuevas vivencias, unos nuevos estudios, porque realmente el doctor Consuegra también tenía la razón, y yo como médico lo sé. ¿Hasta cuándo la pandemia? Si la pandemia con estos virus, que sabemos que el virus no es una bacteria, el virus migra rápidamente de una forma de tipo, digámoslo, genético a otra, y no van a ver, porque este virus posiblemente no fue natural sino creado, eso es una de las teorías que hace que el virus sea tan cambiante. Entonces, esa es la reflexión que yo hago acá. Y para terminar, doy las gracias a todos ustedes por haberme permitido, sobre todo a la Universidad UNIR, de estar aquí en este, pero muy buen simposio de educación y lo que es la educación al futuro. Muchas gracias. Muchas gracias a usted por la intervención, con esta reflexión que
nos enriquece. ¿Había por aquí alguna pregunta más, señorita? Allí también había al final. Tenemos 10 minutos para estas preguntas. Por aquí pueden pasar el micrófono. Buenas tardes. Bueno, como estudiante... ¿Qué estudia usted? Derecho. Hombre, maravillosa carrera. Los escuchaba a todos y recopilaba de que exactamente eso pasa en la actualidad en cuanto a que decía no hay herramientas suficientes. No se trata, lo decía el profesor Puyol, no se trata de, y que no lo han entendido los docentes, de que la educación presencial se meta dentro de la educación virtual. Entonces, y eso creo que es el punto clave para entender la virtualidad. Y mi pregunta base es, ¿cómo dejar de educar máquinas? Y pregunto eso de cómo dejar de educar máquinas, es porque nuestra educación siempre ha sido muy lineal y nunca ha sido tan horizontal, sino hacia una meta, y que de pronto nos lo han enfocado en la meta es, si tienes buenas notas, vas a tener mejores oportunidades. Y escuchamos miles de veces que los docentes nos dicen, la nota no es lo más importante, pero cuando no tienes buenas notas dentro de la educación, no eres tenido en cuenta como un estudiante destacado. Entonces la nota sí viene siendo importante. Entonces hay muchos estudiantes que se mecanizan en eso y no en crearse como futuro, y tal vez pasa de que cuando salimos no sabemos cómo ser profesionales y no sabemos cómo actuar ante las diferentes obstáculos que se nos presentan en la vida como humanos. Entonces, ¿cómo dejar de educar máquinas? Es mi pregunta. Muchas gracias. Aquí tenemos 3 primeras espadas, nos faltaba la visión de los estudiantes. Bienvenida al circo. Gracias. ¿Quién se atreve? Doctor Puyol, doctor Wasserman, mi querido padre. Yo empiezo y le doy después la palabra a los otros. En estos días hice una reflexión en torno a todo ese tema de competencias transversales. Finalmente lo expresé al comienzo en mis palabras. Yo creo que el desafío y el reto que tenemos en el sistema educativo, cualquiera que sea, nacional, colombiano, internacional, global, en fin, es, desde mi punto de vista, formar personas, no máquinas. Formar personas, formar proyectos de vida, seres humanos, pues, que finalmente tendrán la responsabilidad de integrar una serie de conocimientos en función, como lo expresé también, de unos contextos en los cuales tendrán que vivir y de los cuales tendrán que dar razón, como todos siempre dando razón de nuestra esperanza, como decía por allá un autor bíblico. Y yo creo que allí, pues lo más importante es asumir, y yo lo expresé, yo creo que la responsabilidad y la autonomía y el compromiso del estudiante en su proceso formativo. El modelo hoy de educación superior y el que yo veo que de alguna manera se desarrolla en el futuro de nuestra historia es la responsabilidad y la autonomía precisamente que tienen los estudiantes en ese compromiso de su aprendizaje. Y para eso, la competencia transversal es el pensamiento crítico. Y yo creo que esa es una de las competencias más importantes hoy en la perspectiva de formación que tenemos en el mundo de la educación. Evidentemente, donde el compromiso inicial debe ser del estudiante. Evidentemente, lo decía aquí ahora nuestro participante, ahí, y lo dijo el doctor Wasserman, también lo expresé, acompañamos desde el punto de vista de nuestra dinámica docente, como maestros, mediadores de esa formación,
Y yo creo que es un juego de actores en el escenario educativo del compromiso y la autonomía de los estudiantes y por supuesto de la responsabilidad que nos compete a nosotros como maestros en esa perspectiva de formación y de mediar ese proceso formativo. Pero evidentemente yo creo que la competencia más importante, transversal, es formación del pensamiento crítico y esa es una responsabilidad tuya, por supuesto también es mía y creo que allí pues dejaremos de formar máquinas, sino personas con pensamiento. Pues yo digamos, añadiría apenas una cosa, es que una de las competencias transversales importantes que hay que adquirir es, yo no sé si llamarlo seguridad o riesgo, o asumir riesgos, pero creo que uno de los grandes problemas para sentir lo que usted expresó es no tratar. Por lo menos en mi experiencia, una de las mayores razones para que los estudiantes fracasaran en matemáticas, por ejemplo, era que no se atrevían a empezar a resolver el problema. En el momento en que se atreven, se sorprenden con ellos mismos. Y lo que tiene que saber uno es que hay problemas y que los otros también tienen problemas y que no es seguro que ese profesional que ya está contratado y todo pueda resolverlo mejor. Así que yo añadiría como competencia transversal la capacidad de asumir el riesgo, la capacidad de enfrentar los problemas. Es decir, la primera condición para resolver un problema es enfrentarlo. Y esa es una competencia transversal sumamente importante, en mi opinión. Como estamos hablando de competencias, yo trataría de completar las dos intervenciones previas diciendo lo siguiente, ¿no? Tenemos que ser capaces de saber cuáles son las competencias que realmente están demandando en estos momentos los empleadores, el mercado laboral. Y yo creo que son 4. Y las 4 empiezan por C. Y son, en primer lugar, la comunicación. En segundo lugar, la colaboración. En tercer lugar, la creatividad. Y por último, el pensamiento crítico. Pero además de saber cuáles son esas competencias, lo que tenemos que hacer es diseños de planes de estudio para enseñar de verdad esas competencias. Porque nos llenamos todos la boca diciendo, las empresas dicen que los estudiantes tienen que salir con estas competencias y creemos que los estudiantes las aprenden por arte de magia. No, hay que diseñar planes de estudio donde se contengan la enseñanza de esas competencias. Nosotros, y perdónenme ustedes que hable de mi universidad, en UNIR tenemos una metodología. La llamamos precisamente el Impact Learning y comprende al menos estas 4 cosas. En primer lugar, la resolución de problemas. Enseñamos a los alumnos a resolver problemas complejos en una temática particular y aplicar la información necesaria para resolver esos problemas. En segundo lugar, trabajamos con proyectos reales, no con simulaciones, sino con un proyecto real y enfrentamos a los alumnos a ese proyecto para que intente y pueda resolverlo. En tercer lugar, estamos convencidos que la adquisición de competencias es un proceso muy personal, muy individualizado. Y por eso centramos la enseñanza con esa perspectiva, con ese carácter. Y por último, pues estamos convencidos de que no solo se aprende haciendo, que también, sino haciendo
y reflexionando sobre lo hecho, para comprobar la bondad de esa hechura, si es o no es correcta, y ahí, por lo tanto, el alumno aprende a hacer, cosa muy importante, pero aprende a reflexionar sobre si lo que ha hecho es algo correcto. Nada más. Muchas gracias, profesor Pujol. Creo que tu pregunta ha venido muy bien para recordarnos que no somos máquinas, sino que los seres humanos somos la historia de nuestras relaciones. Había por allí pedida también alguna pregunta más. Nos quedan un par de minutos para una pregunta y quizás nos dé para otra. Gracias. La pregunta lleva un segundo. ¿Le puedo añadir al aviso que hay en el tablero los futuros de la educación superior en Derecho y ponerle un signo de interrogación? Repito, los futuros de la educación superior en Derecho, por favor. ¿Alguien se atreve? No tenemos ningún jurista, pero aquí tenemos pues un filósofo. Profesor Wasserman, ¿usted se atreve sobre el futuro de la educación superior en el campo del derecho? Profesor Pujol. Yo fui un estudiante de Derecho, pero no pasé de segundo, por mi mala cabeza, por lo tanto no me considero capacitado, lo siento. Pero tenemos a Lola Arranz ahí al fondo, que a lo mejor puede contestar por nosotros. Lola Arranz, decana de la Facultad de Derecho de UNIR, una universidad dinámica y online, que nos diga cómo ve el futuro del derecho. Profesora Arranz. Muchísimas gracias, queridísimos compañeros, presidente, profesor Herrera, por pasarme el testigo antes de tiempo. Yo intervenía después en la siguiente mesa. Voy a empezar a tomar cámara desde ya. Bueno, el futuro en el ámbito del derecho creo que es inevitablemente el futuro evolucionado y pensando en el estudiante como en cualquier otro ámbito de la educación. Lo que sucede en el ámbito del derecho, como en cualquier otra área, es que no podemos dejar de estar absolutamente pendientes de lo que sucede en la práctica profesional. Es absolutamente imprescindible que en la docencia universitaria, en materias como las de derecho, vayamos de la mano y a la par que los juristas que ejercen, que los jueces, magistrados y abogados. Y en ese sentido, la digitalización, que es el tema precisamente que abordaremos en la siguiente mesa, es un tema clave, ¿no? Tener en cuenta cómo la entrada de las nuevas tecnologías impacta en el mundo del derecho para poder formar a nuestros estudiantes en las competencias que van a necesitar cuando se incorporen al mundo laboral. Tenemos el mundo del derecho ha sido, creo que es tradicionalmente bastante conservador, por eso nos caracterizamos, ¿no? Y de hecho casi ha sido una de las ramas que ha entrado en último lugar en todo el tema de la enseñanza online y siempre hay más reticencias, ¿no? Tenemos ese puntito conservador, pero creo que eso ya se acabó, eso ya pasó. Los juristas cada vez somos más conscientes de la importancia de estar muy pendientes de lo que sucede, entonces el futuro en la educación del derecho es el futuro de cualquier contexto socioeconómico, estar pendientes de lo que sucede y formar a nuestros estudiantes para que se incorporen a una realidad preparados, con las competencias que necesitan. Así es como creo que lo enfocaría. Pues hemos llegado a nuestro fin. No puedo, ya me están llamando la atención. Simplemente, después de esta mesa de los futuros de la educación superior, me gustaría cerrarla con una reflexión de Norbert Elias en su obra El proceso de civilización. El gran desafío, no solamente en la universidad, sino el gran desafío del siglo XXI será la fragmentación entre lo humano y lo técnico. Y nuestro reto, reconducir lo técnico a lo humano. Muchísimas gracias.